Días, soy la doctora Lucía Ruggeri, directora del módulo de osteoarticular de patología básica especial. Y hoy nos vamos a referir a un tema, por cierto, bastante árido, que es drogas modificadoras de la actividad o de la artritis reumatoidea y drogas inmunosupresoras utilizadas en patologías osteoarticular autoinmune. Es importante tener en cuenta que las drogas que utilizamos como inmunosupresores en patologías osteoarticulares autoinmunes en su mayoría son antineoplásicos, es decir, que van a tener diferentes funciones sobre la replicación celular y pueden actuar en diferentes niveles del ciclo de replicación celular y su uso posteriormente se extendió a este grupo de enfermedades autoinmunes. Las dividimos, como les decía, en dos categorías, aquellas que son modificadoras de la actividad de la artritis reumatoidea, por ser de las patologías donde primero se empezaron a utilizar estos modificadores de la enfermedad y luego otros inmunosupresores. Hay que tener en cuenta que estas drogas modificadoras de la enfermedad alteran el curso natural de las mismas. Los mecanismos de acción no siempre están claramente identificados en cuanto a su aplicación a este grupo de enfermedades, pero sí sabemos que el uso temprano de las mismas es imprescindible en el tratamiento de estas patologías, porque van a modificar drásticamente el curso de la enfermedad. Que la mejoría clínica se pone en evidencia después de algún periodo de tratamiento. Por eso es bastante frecuente que utilicemos como medicamentos de primera línea en muchas de estas patologías corticoides que tienen un efecto genómico, que no obstante es rápido, y no genómico, que es mucho más rápido aún, y luego introducimos estas drogas dependiendo de la patología para modificar el curso de la enfermedad. Si la actividad de la enfermedad persiste después de un periodo de tiempo, bueno, debemos plantearnos que puede existir un fracaso de este tratamiento y buscar alguna otra opción, y es importante que una vez alcanzada la remisión de la enfermedad, recordemos que las patologías autoinmunes son incurables, pero sí hablamos de remisión, inclusive remisión completa. ¿Por qué no hablamos de curación? Porque son genéticamente predispuestas, suelen tener agregación familiar, por lo tanto hay factores que nunca vamos a modificar. Y que en este contexto es conveniente reducir progresivamente la dosis administrada, podemos sacarla o no, pero la finalidad de ello es evitar la aparición de nuevos brotes y la presentación de eventos adversos. Entonces, como mencionábamos, no vamos a tocar todas las drogas que utilizamos en nuestra práctica, sino aquellas que más frecuentemente utilizamos por las características, y vamos a mencionar las drogas modificadoras del curso de la artritis reumatoidea, llamado DMARDs o FARMES también, entre las cuales se encuentran el metotrexato, la sulfasalacina, la leflunomida, las sales de oro, a las cuales no nos vamos a referir porque no las utilizamos, y la hidroxicloroquina o cloroquina, siendo la que usamos en este momento hidroxicloroquina. Y otros inmunosupresores como la ciclofosfamida, la azatioprina, clorambucilo, ciclosporina y micofenolato mofetilo, que son entre las drogas más utilizadas en patologías osteoarticular autoinmune y enfermedades autoinmunes en general. En relación al metotrexato, desde el año 1951 se reporta su efecto beneficioso en artritis reumatoidea y artritis psoriásica. Es un análogo del ácido fólico y tiene buena absorción, tanto por vía oral, por vía subcutánea o por vía intravenosa. Se metaboliza en el hígado a metabolitos activos y se excreta ya sea por vía renal o por vía biliar. Esta metabolización en el hígado es un dato importante porque es un órgano que cuidamos durante la administración de metotrexato y lo vigilamos con analítica periódica. Como mencionábamos entonces, esta es la fórmula, es un análogo del ácido fólico, fíjense la similitud, inhibe la enzima
dihidrofolato reductasa e inhibe la síntesis de purinas y de pirimidinas. Este es un rasgo común en casi todos los inmunosupresores porque inhibe la síntesis de bases purínicas y pirimidínicas, inhibiendo la replicación celular. En el resto de su mecanismo de acción, inhibe a la 5-aminoimidazol 4-carboxiamida ribonucleótido, la ICAR, y esto produce el aumento de la liberación de adenosina a la sangre. Y la adenosina tiene claras funciones antiinflamatorias, como disminuir la síntesis de citoquinas proinflamatorias y aumentar la producción de citoquinas antiinflamatorias, además de disminuir la proliferación, la migración de leucocitos, la respuesta a mitógenos y disminuye la actividad de la ciclooxigenasa. De este modo inhibe la producción de sustancias proinflamatorias, especialmente el leucotrieno B4 y la proliferación tanto de linfocitos T como producción de inmunoglobulinas. En relación a la toxicidad y a los eventos adversos, tiene intolerancia gastrointestinal que no son infrecuentes, puede dar estomatitis importante hasta el 10% de los pacientes, hepatotoxicidad, desde la esteatosis hasta la fibrosis hepática. Este es un órgano que controlamos no menos de cada 3 meses, aunque el paciente use por muchos años su medicación. Puede dar compromiso pulmonar, neumonitis, hasta fibrosis pulmonar a nivel hematológico, citopenias y un dato muy importante, es teratogénica, tanto para el hombre como para la mujer. Por eso debemos suspenderlo al menos 3 meses previos a la programación de una concepción y en mi caso particular les hago firmar un consentimiento donde les explico que el metotrexato es teratogénico, me aseguro que lo entiendan y que no lo vayan a utilizar si tienen deseos de embarazarse o embarazar. Y las dosis varían entre 2,5 a 25 miligramos por semana, esto es semanal, y puede ser por vía oral, por vía subcutánea y por vía intravenosa, que como habíamos mencionado, tiene muy buena tolerancia. Es importante tener en cuenta que asociado al metotrexato damos ácido fólico, está establecido que no debe darse el mismo día para permitir que la droga penetre a las células, pero en aquellas otras células de rápida replicación, como puede ser sangre, como pueden ser las mismas gonadas o como pueden ser los epitelios o las mucosas, debemos suplementar ácido fólico. Las dosis van entre 10 a 20 miligramos por semana para evitar los eventos adversos. De este modo logramos reducirlo. Esta es la droga más utilizada y de primera línea en el tratamiento de la artritis reumatoidea en nuestro medio y en el mundo. La leflunomida fue desarrollada en el año 80 como un compuesto capaz de inhibir la proliferación linfocitaria. Tiene una muy buena absorción por vía oral, tiene una vida media larga, circulante, pero además en los tejidos se ha demostrado que puede persistir hasta 2 años. De hecho, es una medicación que en general la mayoría de los inmunorreumatólogos evitamos administrar en la mujer en edad de concebir. No es tan claro su rol en el hombre. Y también se metaboliza en el hígado, pero es menos hepatotóxica que el metotrexato. En relación a su mecanismo de acción, inhibe otra enzima, la dihidroorato deshidrogenasa, y es una enzima clave, como decíamos, para la síntesis de bases pirimidínicas, actúa durante la fase G1 del ciclo celular y disminuye la proliferación y diferenciación especialmente de linfocitos T. Tiene otros efectos como inhibir también la actividad de ciclooxigenasa, o sea que tiene efectos antiinflamatorios, aumenta la expresión de citoquinas que son antiinflamatorias, inhibe el factor de transcripción nuclear kappa beta, especialmente para citoquinas proinflamatorias, e inhibe metaloproteasas, radicales libres y la quimiotaxis de los neutrófilos. En relación a la hidroxicloroquina, han escuchado bastante en cuanto a COVID.
Fue uno de los medicamentos inicialmente propuestos porque involucra algunos mecanismos que impiden la presentación antigénica y le disminuye la inflamación. El mecanismo de acción de estas drogas no está muy bien establecido. Se utilizó como una droga antimalárica que surge en la Segunda Guerra Mundial, donde aparece la observación que aquellos soldados que adquirían malaria y que recibían hidroxicloroquina y que a su vez tenían alguna enfermedad reumática mejoraban su evolución. Experimentos in vitro han demostrado que atraviesa la pared celular y estabiliza las membranas. Una vez en el citoplasma es capaz de aumentar el pH de los lisosomas y de ese modo altera la degradación de los antígenos e impide la adecuada unión de los mismos, de estos péptidos, al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y de este modo altera la presentación antigénica. Disminuye entonces la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa, los receptores de los mismos y ahí interfiere entonces en la cascada de activación, tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. Es una medicación que utilizamos bastante en artritis reumatoidea y en otras enfermedades, fundamentalmente en lupus eritematoso sistémico, especialmente en su presentación cutáneo mucosa articular. Por las características de ser estabilizador de membranas y disminuir la presentación antigénica, si bien se ha demostrado que afecta la producción de anticuerpos y la activación de linfocitos T, se la considera una droga inmunomoduladora. Y muchas veces la dejamos como medicamento en pacientes que entraron en remisión, porque evita las recaídas y la aparición de brotes, no solo en artritis reumatoidea, sino, como les digo, en otras enfermedades, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, CRES, esclerodermia, etc. En relación a los eventos adversos, es capaz de acumularse especialmente en aquellos tejidos ricos en melanina, como por ejemplo ojos, da una acumulación a nivel de la retina y frecuentemente, y pedimos con periodicidad, a veces inclusive si tenemos dudas previa a la administración de hidroxicloroquina, pedimos un campo visual y un fondo de ojo, porque puede acumularse en ojo, pulmón, riñón, corazón, piel y en todos los tejidos ricos en melanina. La dosis es de 400 miligramos por día y es una droga que puede ser administrada durante el embarazo, es decir, no tiene efecto teratogénico y de hecho es uno de los medicamentos de primera línea en las trombofilias adquiridas y abortos recurrentes. Las indicaciones más importantes son LES y artritis reumatoidea, pero también, como les decía, las utilizamos en otras patologías. En relación a los otros de MARS, bueno, no los vamos a desarrollar, tienen menores indicaciones en nuestro medio y podrán encontrar algunas descripciones en la literatura que le hemos adjuntado. Bueno, y siguiendo con los inmunosupresores, en esta diapo lo que tratamos de mostrarle es cómo a nivel de diferentes puntos en la división celular vamos a encontrar que diferentes inmunosupresores pueden tener un efecto sobre los mismos. Fíjense que algunos no los utilizamos en tratamiento de enfermedades autoinmunes, pero sí han sido utilizados, por ejemplo, en pacientes post-trasplantados, como el daclizumab, como el everolimus, el sirolimus, etc., y que la mayoría de los inmunosupresores, como acá abajo, van a actuar a nivel de la síntesis de DNA, de la síntesis de bases purínicas pirimidínicas y de la división celular, de aquellas células que tienen alto nivel de replicación, entre las cuales se encuentra las células del sistema inmune, y también algunos órganos y tejidos que son blancos para sus eventos adversos. Vamos a describir solamente algunos de ellos. En relación a la ciclofosfamida, es un agente alquilante. Su mecanismo de acción está mediado por metabolitos activos como la mostasa fosforamida
y la aldofosfamida. Estos metabolitos activos van a excretarse por vejiga y de hecho es un evento adverso bastante temido, puesto que puede producir cistitis hemorrágicas que no son frecuentes, pero cuando aparecen constituyen una verdadera urgencia. Su mecanismo de acción es alquilación, ocupar un lugar dentro del DNA, por lo tanto altera la síntesis del mismo. Va a afectar, como decíamos, a células en rápida replicación celular y tiene una acción tanto sobre linfocitos T como linfocitos B, es decir, sobre la respuesta inmune adquirida, y va a disminuir por su acción a nivel de los linfocitos T las respuestas de hipersensibilidad retardada. Las indicaciones más importantes son lupus eritematoso sistémico con compromiso de órgano, nefropatía, por ejemplo, fibrosis pulmonar, compromiso del sistema nervioso central. Es utilizado en vasculitis asociados a ANCA o no asociadas a ANCA, vasculitis sistémica, y ha tenido indicación en fibrosis pulmonar, aunque su rol en esta enfermedad está siendo cuestionada. Por supuesto que puede utilizarse en otras patologías, pero diríamos que estas son las indicaciones más importantes. La ciclofosfamida tiene su administración fundamentalmente por vía intravenosa. Teníamos una formulación por vía oral que no se consigue en el mercado y tiene eventos adversos. Los eventos adversos van a depender de la dosis acumulada. Tiene eventos hematológicos, le habíamos mencionado la cistitis hemorrágica, tiene un efecto gonadal produciendo esterilidad porque altera la disponibilidad de óvulos y espermatozoides a lo largo de la vida y como les decía, la administración puede ser por vía oral o por vía intravenosa. En relación a la azatioprina es un análogo de las purinas, por lo tanto se engaña, por decir de algún modo, la síntesis de bases pirimidínicas. Entonces es un análogo de las purinas endógenas a adenina, guanina y posantina y lo que produce una disminución de la proliferación celular porque disminuye la síntesis de novo de estos nucleótidos de purina y es citotóxica porque incorpora nucleótidos de purina al DNA y RNA. Se comporta como un análogo, por lo tanto produce DNA y RNA alterados. Suprime la proliferación celular y actúa fundamentalmente a nivel de la inmunidad humoral. La azatioprina tiene bastantes indicaciones en autoinmunidad. Se utiliza también en postrasplante, en enfermedades inflamatorias de intestino, en esclerosis múltiple y en numerosas enfermedades autoinmunes. Se puede utilizar en artritis reumatoidea, especialmente cuando ha habido fracaso de MARS o cuando hay compromiso extraarticular, en lupus eritematoso sistémico, dermato y polimiositis. Es una indicación de primera línea en hepatitis crónica autoinmune, en pénfigo, en poliarteritis nodosa, aunque también podemos utilizar ciclofosfamida, en anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica idiopática, es decir, en enfermedades hematológicas autoinmunes es una indicación de primera línea y en pioderma o gangrenoso o piodermia, aunque en este momento la indicación de primera línea para pioderma gangrenoso son anti-TNF. Ciclosporina. La ciclosporina es derivado de un hongo, penetra en el citosol y se une a inmunofilinas. Su efecto es inhibir la calcineurina y evita la traslocación al núcleo de factores de activación nuclear para la síntesis de interleuquina 2. Este no es un dato menor, porque recordemos que esta citoquina es autocrina y estimula los linfocitos T a su proliferación y diferenciación después del reconocimiento antigénico. Por lo tanto, es exclusiva o inhibe la inmunidad celular dependiente de la proliferación de linfocitos T. Igualmente, no podemos dejar de recordar la colaboración de T sobre B, por lo tanto, y las respuestas T helper que van a actuar
sobre el linfocito B para llevarlo a la producción de anticuerpos, por lo tanto se termina afectando también la producción de anticuerpos. Tiene numerosos eventos adversos como hipertensión arterial, insuficiencia renal, hirsutismo, trastornos hidroelectrolíticos, por lo tanto es una medicación que utilizamos pero con bastantes recaudos. Los usos clínicos en nuestro medio más frecuentes son artritis reumatoidea, vasculitis, pénfigo, con enfermedades oculares como por ejemplo uveitis y la dermatitis atópica. También ha sido indicada en la urticaria crónica espontánea en algún momento previo al uso de anti-IgE, pero en la fecha se indica primero omalizumab y luego ciclosporina debido a los eventos adversos que ésta puede presentar. Bueno, en relación al micofenolato, es un inmunosupresor utilizado inicialmente en trasplante renal y luego en reumatología y enfermedades autoinmunes. Se transforma en ácido micofenólico, que es la forma activa de la droga, y va a actuar a nivel de las células T inhibiendo la actividad de quinasas ciclina dependientes, con inhibición de la proliferación de los linfocitos T. Compromete tanto la inmunidad celular como la humoral. Más específico para la inmunidad celular habíamos dicho que era la ciclosporina. La indicación más importante en este momento es la nefropatía lúpica, pero también tiene indicación en otras enfermedades como esclerodermia generalizada, fibrosis pulmonar, artritis reumatoidea no respondedora, vasculitis sistémicas, etc., pero fundamentalmente, como les decía, en la nefropatía lúpica. Viene por vía oral, tiene muy buena tolerancia y en general tiene pocos eventos adversos. En resumen, entonces, estas drogas que son inmunosupresoras, y no hemos mencionado todas las que utilizamos, en una clase posterior hablaremos sobre biológicos o anticuerpos monoclonales, pero en el caso de estas drogas modifican el curso de la enfermedad y van a actuar en diferentes sitios estratégicos. De este modo buscan disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias, alteran la presentación antigénica, interfieren en la activación y proliferación de diferentes poblaciones celulares del sistema inmune. Permiten alcanzar remisión sostenida en diferentes enfermedades y, por ende, como habíamos mencionado, facilitan la reducción y hasta evitar la utilización de corticoides. Como habíamos mencionado, la mayoría de ellas actúan en diferentes fases de la replicación celular y muchas de ellas tienen efectos teratogénicos. ¿Qué podemos usar en el embarazo? Podemos utilizar corticoides, azatioprina y ciclofosfamida y sulfasalacina. El resto existen trabajos que no han sido tan claros en los modelos animales, pero sabemos que tanto el metotrexato como la leflunomida son claramente teratogénicos, por lo tanto tienen contraindicación absoluta. Se ha observado también mayor incidencia de infecciones por gérmenes oportunistas y ocasionalmente desórdenes linfoproliferativos cuando estas drogas son utilizadas a muy largo plazo. Sin embargo, desde que fueron implementadas en la década del 80 en adelante, han demostrado que pueden ayudarnos a alcanzar el control de estos procesos inflamatorios que están asociados a la pérdida de autotolerancia y su beneficio en modificar el curso natural de la enfermedad. Esta diapositiva final es simplemente una complementación de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Se las dejo. Muchas gracias por permitirme presentarles esta clase. Quedó a disposición de ustedes. Deben conocer lo básico de este tema y cualquier duda que tengan nos estaremos comunicando. Gracias.